Buen día, doctora. doctora. Buen Buen día, día, doctor. doctora. Buen día, doctora. Bueno, vamos a Recording empezar, in por favor. progress. Vamos a empezar con el tema de herpes virus. Este tema es un tema muy importante, muy común en nuestro medio. Ustedes lo han debido escuchar. Tiene herpes genital, o tiene herpes labial, o tiene varicela, o tiene herpes zóster. Entonces, es un tema bien común. Hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre las patologías en la clínica que se producen y sobre el tratamiento y epidemiología de la infección. Esta familia se llama Herpes viridae. Son virus medianos que tienen un tamaño de 150 a 200 nanómetros. Es un virus que no tiene peplómero. Su ácido nucleico es ADN. Tiene su cápside con su morfología icosaédrica y tiene espigas de una longitud de 8 nanómetros de magnitud. ¿A qué debe su nombre de la familia Herpes viridae? Al griego herpein, que significa reptar o arrastrarse, haciendo alusión a la forma de serpiente, como podemos ver aquí en las fotos de las lesiones cutáneas, algunos de estos virus. Ya, aquí tenemos el herpes labial, muy común en gran parte de la población. Este es el herpes zóster. Y esta familia tienen afinidad por los tejidos derivados del ectodermo, los epitelios, es decir, por la piel. La mayoría de las lesiones que se producen son a nivel de la piel, como vamos a ver, y algunos sobre el sistema nervioso. Es por eso que alguno de estos virus produce dolor, porque afecta al sistema nervioso, ¿ya? Ahora, son varios estos virus. Es el VHS1, que significa virus del herpes simple 1, VHS2, el virus de la varicela zoster, es el VHS3, virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus humano 6, el virus humano 7, el virus del sarcoma de Kaposi. Entonces son varios virus, como podemos ver acá en la figura. Son generalmente 8 virus que pertenecen a esta familia, de los cuales solo vamos a hablar de estos 4 que son los más importantes. El VHS1, como vemos acá en la figura, es causante de la infección a nivel de la mucosa bucal. Se llama gingivoestomatitis herpética o herpes labial producida por el VHS1. Este es el herpes genital. Aquí vemos herpes genital en los genitales, causa vesículas y luego úlceras genitales, muy dolorosos estos dos. Luego tenemos aquí el virus de la varicela zoster, muy común la varicela en los niños, casi todos hemos padecido de varicela en la infancia, es una enfermedad exantemática, y que en los adultos el mismo virus produce otra enfermedad muy dolorosa llamada herpes zóster, ¿no? Y luego tenemos aquí el VHS4, que es el virus que produce el Epstein-Barr, es el virus del Epstein-Barr que produce la mononucleosis infecciosa, también puede producir el linfoma del Burkitt y el carcinoma nasofaringio. Estos otros virus también pertenecen a la familia Herpes virinae, pero son más raros. Es el virus de la roceola infantum, que produce el eczema súbito de la infancia, el VHS7, parecido al VHS6, porque provoca los mismos síntomas, y el virus del herpes simple 8, que produce el sarcoma de Kaposi. Este pertenece a un género llamado radinovirus. Entonces, esta familia Herpes virinae tiene 3 subfamilias, 3 géneros, que son alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. Esos son los 3
subfamilias que pertenecen a este género. Vamos a ir estudiando a los más importantes de cada una de estas familias. Vamos a empezar por la alfa herpes virinae, donde aquí están los más importantes y más comunes. El virus del herpes simple labial, que es el VHS1, el virus VHS2, que es del herpes genital, y el virus de la varicela zoster. Luego tenemos la familia beta herpes virinae, donde está el citomegalovirus, que más es importante como una enfermedad congénita de una madre embarazada que puede pasar a través de la vía transplacentaria citomegalovirus a su bebé, y gamma herpes virinae, donde está el virus del Epstein-Barr que produce el linfoma de Burkitt, produce también la mononucleosis infecciosa. Entonces, ya dijimos algunas características de estos virus, como ser las que infectan o que producen lesiones en la piel, en los epitelios y también en el sistema nervioso. Pero yo les digo, chicos, otra característica súper importante de estos virus es que producen infecciones latentes. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar una luz en la epidemiología de las infecciones para dar con el diagnóstico. Por ejemplo, si es un paciente que presenta un herpes genital, se le pregunta, ¿ya tuvo antes esta lesión? Entonces, son infecciones a repetición, ¿ya? Dentro de esta familia alfa herpes virinae tenemos el VHS1, VHS2 y VHS3, donde quedan latentes los virus en los ganglios neurales. O sea, ¿qué quiere decir infección latente? Que aparece y desaparece, que aparece y desaparece. Esta familia alfa herpes virinae quedan latente cuando desaparecen, se van a quedar dormidos en los ganglios neurales, ¿ya? Quedan dormidos en los ganglios de los neurales. Para después, cuando se den las condiciones, van a volver a la piel a producir las infecciones que vamos a citar a continuación. La familia bitomegalovirus queda latente en las glándulas salivales, en los riñones y en los endotelios vasculares, para de ahí, cuando se den las condiciones, volver a producir la infección visible. Los de la gamma herpes virinae, que son en los virus del Epstein-Barr, quedan latentes en el tejido linfático. Entonces, que quede claro, en resumen, estos virus producen infecciones latentes. ¿Qué significa eso? Que producen la infección en un periodo agudo y de ahí se van a sus lugares donde quedan dormidos por un tiempo, que son diferentes en los diferentes tipos de virus, como citamos anteriormente, para después, cuando se den las condiciones, volver a esos lugares a volver a producir la infección. Esto, por ejemplo, es la latencia. Aquí tenemos el virus, se disemina por transporte retrógrado. Aquí está el virus en los ganglios neurales, ¿no? Está en los ganglios neurales. Y cuando se dan las condiciones, por transporte retrógrado a las neuronas de los ganglios sensoriales, van hacia el epitelio y se reactiva. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del virus del herpes simple. Están latentes en los ganglios neurales y cuando se dan las condiciones se reactiva y se van a producir nuevamente la infección. Esta reactivación del virus, el estrés, el calor, la luz ultravioleta, la fiebre, los cambios hormonales, es decir, un golpe que uno haya sufrido. Entonces, este virus, la persona que sufre de estrés o que está con calor
o exceso de luz ultravioleta, o que ha tenido fiebre o algún cambio hormonal, o esté con su menstruación o haya recibido algún golpe, pueden ser factores que reactiven al virus, el cual va por el axón sensorial donde se establece la infección en el epitelio de la piel. Entonces, vamos a empezar a hablar de la familia alfa herpes virinae, especialmente del virus del herpes labial VHS1 y del virus del herpes genital VHS2. Ambos virus pertenecen a la familia alfa herpes virinae, pero la transmisión y la clínica es diferente. La transmisión es por contacto oral del VHS1 a través de ponerse en contacto con las lesiones que están generalmente en la mucosa bucal. Puede ser un beso, ¿no? Y el virus del herpes simple genital VHS2 es una ITS. Es una infección de transmisión sexual que puede ser por contacto genital, por contacto orogenital a través del sexo oral o génito anal. ¿Ya? Después de un periodo de incubación de 2 a 12 días se presentan las lesiones. Las lesiones se presentan en el humano, en el hombre, porque tiene afinidad estos virus por las células ectodérmicas, como dijimos anteriormente. Las lesiones se producen en la piel y también en el sistema nervioso, por eso es que producen dolor. Aquí tenemos el VHS1, que este virus produce lesiones a nivel de la mucosa bucal, como vemos acá. El 90% generalmente en los niños son sin apariencia y el 10% aparece esta lesión vesiculosa que puede ser en el labio, en la mucosa bucal, en la comisura de los labios. Y después que se produce la lesión, es decir, el periodo agudo, donde está activa la lesión, estos virus se van a quedar latentes en los ganglios del trigémino, hasta que nuevamente se presenten los factores que reactiven a estos virus, como dijimos, el estrés, los cambios hormonales. Por ejemplo, la persona que tiene estos virus en estado de latencia, cuando está en exámenes, se estresa y vuelven los virus al lugar, ¿no? Entonces, vuelven hacia los epitelios y producen la infección. Entonces, la infección primaria, hablando de epidemiología, ocurre durante la infancia. Por eso que a los niños, una persona que tiene VHS1 no debe besar en la boca. Ya ahí se produce la transmisión. Infección primaria durante la infancia. El principal mecanismo de transmisión es el contacto directo con la lesión o sus secreciones orales. El cuadro de infección más común se presenta en los niños de 1 a 3 años de edad, por lesiones externas en la mucosa bucal. ¿Qué más se presenta además de estas lesiones que las observamos macroscópicamente? El niño puede presentar fiebre y por el dolor la irritabilidad, pero esto se cura al cabo de 2 a 3 semanas. Aquí tenemos nuevamente el contacto, la transmisión es por contacto oral directo, ¿no? Con estas lesiones. Cuando está con estas lesiones, el virus está en las lesiones, en los labios, lengua, mejilla, paladar, ¿no? En los adultos puede estar hasta en la faringe, además de estas lesiones. Pero solamente el contagio es cuando el virus está en las lesiones, cuando es visible, ¿no? Cuando está en el estado de latencia en los ganglios neurales, esta infección. Después del contagio aparece 1 a 2 días de quemazón, una sensación de quemazón en el lugar, y después recién aparece la vesícula, como vemos acá en la figura, y úlceras con fiebre, y algunos pacientes presentan adenopatías cervicales. Aquí tenemos en varias localizaciones, en el paladar, en los labios, en la lengua, en la comisura de los labios,
Entonces, volvemos a repetir, el virus se replica en las células de la piel, ¿no? Se replica en las células de la piel. Emigra por los nervios y queda latente en los ganglios del trigémino. Y después va a las células del epitelio a producir nuevamente la lesión, pero reactivado por la acción de los estímulos que va hacia los nervios, se replican en las células epiteliales de la piel y se producen las vesículas. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar del herpes genital o VHS2. Se presentan las mismas lesiones con las mismas características, pero en la región genital. Primero aparecen unas vesículas, ya saben ustedes lo que es vesículas, aparecen llenas de líquido que después revientan y aparecen estas úlceras muy dolorosas en los genitales. La transmisión es por una actividad sexual. Epidemiológicamente hablando, tenemos que 30% no presentan ninguna sintomatología y un 70% presentan las úlceras, primero las vesículas en los genitales que después se transforman en úlceras dolorosas. Este VH2, como dijimos, se transmite por vía sexual en adultos sexualmente activos. Igualmente, solamente se produce la transmisión durante el contacto sexual cuando existen las vesículas, ¿ya? Solo se transmiten parejas estables y suele transmitirse también en parejas sexuales estables y duraderas, ¿no? Puede infectar los genitales, no solamente los genitales, en los pacientes que practican sexo oral en la bucofaringe y también cuando hay sexo anal en los tejidos anorrectales. Bueno, es una enfermedad de transmisión sexual. Vemos acá, primero aparecen las úlceras llenas de líquido que después revientan y se transforman perdón, primero las vesículas y después se transforman en úlceras. Generalmente en el hombre aparecen en el pene y en la mujer en vagina, en el perineo y en el cuello. Pueden subir hasta el cuello uterino. Aquí son las vesículas llenas de líquido. La infección dura entre 5 a 12 días. Cuando el paciente está con estas lesiones, es que se produce la transmisión, ¿no? Ahí tenemos, son diferentes las vesículas a las que se producen, como vimos en la sífilis. La sífilis, el chancro es redondo, con los bordes bien definidos. Aquí la úlcera que resulta después de que revienta la vesícula son de bordes irregulares y es plana la lesión, no es con los bordes levantados como en el chancro. Aquí tenemos en la vagina, aquí tenemos en el pene con los bordes irregulares, bien dolorosos, ¿no? Ahí tenemos en el recto, ¿no? Lesiones anorrectales. Aquí tenemos en la vagina lesiones, vuelvo a repetir, de bordes irregulares, no bordes redonditos y bien definidos. Bueno, ¿cómo aparecen primero las lesiones? En el lugar donde va a haber la lesión aparece hormigueo, significa que pica, luego aparecen las vesículas que se transforman en úlceras rojas. Esas úlceras producen dolor al pasar sobre todo la orina. Pueden haber adenopatías inguinales que pueden durar 6 semanas y el paciente puede tener fiebre, náuseas, decaimiento y generalmente todas estas lesiones desaparecen en 3 semanas. ¿Dónde se va? A los ganglios neurales a quedar en latencia para que cuando aparezca una nueva estimulación, generalmente es la inmunodepresión, ¿ya?
Otras patologías que producen los virus del herpes simple son la queratitis, el eczema herpético infantil, encefalitis, infecciones perinatales, pero estas lesiones sobre todo se producen en pacientes inmunocomprometidos. El tratamiento va a ser con aciclovir, con fanciclovir y valaciclovir. O sea, sabemos que todas las infecciones virales se tratan con antivirales, pero sobre todo es el tratamiento sintomático, tratar los síntomas. ¿Qué es lo que hacen los antivirales como el aciclovir, el fanciclovir y valaciclovir? Solamente inhibir el proceso de replicación viral. O sea, hace que no exista gran cantidad de virus y entonces, al no haber gran cantidad de virus, entonces las lesiones se vuelven más, más, más leves y dura menos tiempo. Pueden reducir la intensidad y frecuencia de los síntomas, no curan la infección. Bueno, ya hemos visto la familia alfa herpes virinae con el VHS1 y el VHS2. Ahora vamos a ver de la familia alfa herpes virinae, el virus de la varicela y herpes zóster. Se llama virus varicela zóster. Virus varicela zoster. Ese es el nombre del virus. ¿Qué quiere decir? Que este mismo virus produce dos infecciones diferentes. La varicela, vuelvo a repetir, el virus se llama virus de la varicela-zoster. En los bebés produce la varicela, no solo en los bebés, en los niños hasta los 5, 10, 12 años. Produce la varicela. Todos hemos sufrido de varicela. ¿Cómo evoluciona la varicela? Aparece en la región retroauricular, detrás de los oídos. ¿Cómo aparece? Como vemos aquí, una mácula, después se transforma en pápula, en una vesícula, después pústula y después se rasca el niño y se produce la costra. Es una enfermedad benigna que evoluciona con mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. No se olviden, eso es la varicela. En los niños, y el mismo virus produce otra enfermedad grave que se llama herpes zóster. Muchos han debido sufrir. El herpes zóster es una enfermedad dolorosísima. A mí me ha dado, por ejemplo, herpes zóster. No me ha dado en la espalda, pero puede dar en cualquier lugar, en el cuello, en la cara, en la espalda, en los pies, en cualquier lugar. Entonces, ¿no? Aparecen las vesículas, las pústulas y después aparecen las costras. Pero esto tiene la particularidad que es muy doloroso, demasiado doloroso. Aquí tenemos la descripción de las dos enfermedades que produce el virus de la varicela zóster. En la infancia, como decimos, de 2 a 6 años, produce la varicela. Es una enfermedad epidémica porque se producen epidemias en una sala de niños, en un curso, en un kinder donde haya un niño, va a contagiar a los demás, porque los virus están en el aire. Se rasca el virus, ingresa por vía respiratoria, ¿ya? Quedan los virus en el aire. En cambio, el herpes zóster, bueno, primero vamos a describir la varicela. El contagio es a través de las vesículas, pero sobre todo por vía respiratoria. Contacto con las vesículas es cuando está con las vesículas, el virus está en ese lugar. Pero cuando está con la costra, el niño se rasca y los virus quedan en el ambiente e ingresa por vía respiratoria. Estos virus se multiplican en las células del epitelio respiratorio y de ahí invade la sangre, la piel, los pulmones y las vísceras.
Aparece luego la erupción, que es la enfermedad exantemática, que como les dije anteriormente, aparece la mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Herpes zóster es esporádica, aparece en los adultos. La primoinfección, la enfermedad es esporádica, en los adultos aparece, no aparece en los niños generalmente, eh, aparece después de una primoinfección, es decir, las personas que hemos sufrido de varicela en la infancia, ese virus queda guardado en los ganglios neurales y en algunas personas, no en todas, sobre todo por situaciones de estrés, migran y se produce los virus, el herpes zóster, como una enfermedad recurrente en la edad adulta, donde la clínica es fiebre, esa erupción que hemos visto vesiculosa en un solo lugar y muy dolorosa porque afecta a los nervios, ¿ya? La varicela produce inmunidad de larga duración, es decir, que una sola vez en la vida uno se enferma de varicela. Una sola vez en la vida uno se enferma de varicela. Por eso es que no hay vacuna en nuestro medio. La vacuna es haberse enfermado. Es una enfermedad benigna que es mejor enfermarse en la infancia para quedar inmunizado. El periodo de incubación es de 12 a 18 horas y aparece la erupción en la región retroauricular, cara, tronco, aparece como mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Es una enfermedad benigna. Sí se pueden presentar complicaciones en los inmunodeprimidos y sobre todo en los neonatos donde da meningoencefalitis. Aquí tenemos cuadros del herpes zóster, como les decía, es una reactivación del virus de la varicela que produce el herpes zóster, una enfermedad muy dolorosa que generalmente aparece por situaciones de inmunodepresión, sobre todo por estrés. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas enfermedades? Como de todas las infecciones virales, el directo es toma de las lesiones vesiculosas y buscar al virus en el microscopio electrónico o por cultivos celulares, y la técnica más importante actualmente es la biología molecular a través de la PCR. El indirecto es cuando ya ha pasado el periodo agudo y nos quedan los anticuerpos, es el test serológico, donde nos quedan los anticuerpos para decir como una cicatriz serológica que hemos estado con la enfermedad. Quedan las IgG. Bueno, ya hemos visto la familia más importante, VHS1, VHS2 y VHS3, que es herpes zóster. Luego vamos a ver la familia Beta herpes virinae, donde está el citomegalovirus y después el virus de Epstein-Barr. Este citomegalovirus es una forma de herpes virus que pertenece a la familia Beta herpes virinae. Es un virus 5. Pertenece a la familia herpes virinae, beta herpes virinae. Tienen, como dijimos al inicio, el ADN como ácido nucleico, el único huésped es el hombre y habitualmente tiene importancia en los recién nacidos y mujeres inmunodeprimidas que sufren de VIH. El citomegalovirus, como dice acá, es la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas y es parte de una serie de enfermedades neonatales que se llaman TORCH, ¿ya? Donde aquí está donde está el citomegalovirus, está la varicela y otras enfermedades que son el TORCH que vamos a ver posteriormente. Se presenta en los pacientes inmunodeprimidos. Bueno, en los adultos se producen, y también en la embarazada, se producen infecciones inaparentes, ni sabe que está con citomegalovirus. Este virus se queda en las glándulas salivales, ahí es su lugar de descanso, de ahí es de donde se reactiva. Las vías de contagio es de la madre infectada por vía transplacentaria
en el momento del parto, puede ser por vía aérea a través de la saliva, por vía sanguínea, y también en los inmunodeprimidos puede ser una ITS. En la infección congénita, que es una de las más importantes, es prevalente de que se produzca, es prevalente como infecciones congénitas, ¿no? Se producen anomalías congénitas en niños recién nacidos de madres que están con citomegalovirus durante el embarazo. Entonces, este feto se infecta a través de la vía transplacentaria y este virus ascendió por el cuello uterino hasta la placenta y se produce la infección. ¿Qué síntomas tiene este bebé? Puede presentar al nacer hepatoesplenomegalia, microcefalia, retardo, o sea, su cerebro no crece, por lo tanto se produce retardo en el crecimiento intrauterino, ictericia, petequias, anormalidades neurológicas, corioretinitis, puede tener secuelas neurológicas como pérdida de la audición, retardo mental o pérdida de la visión. Es muy importante la infección congénita por citomegalovirus. La madre puede que no tenga síntomas y a veces se produce, estos niños no llegan a nacer, se producen abortos o también partos prematuros o pueden nacer muertos. En cambio, ya hemos dicho que en los adultos es asintomática, ¿no? Pero sí tiene importancia en los inmunodeprimidos, donde puede presentarse unos síntomas similares a una gripe con fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia y neumonitis. Se asocia mucho en pacientes con SIDA, con hongos oportunistas, con sarcoma de Kaposi, con SIDA, con neumonías por neumocistis carini, ¿ya? Entonces, ya hemos visto alfa herpes virinae, beta herpes virinae, que es el citomegalovirus, y ahora nos falta el último, tenemos 4 minutos para hablar sobre virus del Epstein-Barr. Este virus del Epstein-Barr, como dijimos, produce una de las enfermedades que es la mononucleosis infecciosa, llamada también enfermedad del peso, porque produce fiebre, fatiga, dolor en la garganta y también produce como una faringitis y también los ganglios cervicales, o sea, adenopatías cervicales. La transmisión está en las secreciones respiratorias y por lo tanto en la saliva a través del beso. Es un herpes virus gamma que pertenece a la familia gamma herpes virinae, linfotrópico, principal responsable de la mononucleosis infecciosa, pero también puede producir el sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt y un carcinoma de nasofaringe, ¿no? Aquí tenemos que el periodo prodrómico, en el caso de la faringitis que produce, el paciente solo siente escalofríos, sudoración, fiebre, malestar y esta triada típica que es la odinofagia, fiebre y linfadenopatías cervicales. Además puede presentar hepatoesplenomegalia y exantema, pero remite, o sea, desaparece estas lesiones a las 3 o 4 semanas. Bueno, hemos acabado el tema, chicos. Espero que hayan entendido que es la familia Beta Herpes virinae, muy importante en nuestro medio. ¿Hay tenemos 1 minuto y medio. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? Sí, se entendió, doctora. Sí, doctora, Disculpe, se entendió. Doctora, ¿cuál sería el tratamiento para este? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Para cuál de ellos? eh, ¿Para cuál? para el, Recording para stopped. el, para el último que explicó, doctora. ¿Para el citomegalovirus? ¿Para la Sí, mononucleosis infecciosa? ¿Para cuál? sí, doctora. Sí, para ese. ¿Mononucleosis infecciosa?
Para la mononucleosis infecciosa el tratamiento es sintomático. Se trata la fiebre, se trata si tiene fiebre, si tiene inflamación con un antiinflamatorio, nada más. En cambio, para los herpes virus hay que dar aciclovir, anciclovir. Lo que más se da en nuestro medio es aciclovir. Y para el herpes zóster, importantísimo, complejo B. El complejo B es una vitamina que actúa como antiinflamatoria de los nervios. Como hay tanta inflamación de los nervios, para apaciguar el dolor que produce en el herpes zóster, los médicos dicen complejo B. Y algunos pregabalina, porque el dolor es muy intenso, ¿no? Que es un analgésico. ¿Alguna otra pregunta, Yo, chicos? doctora, Doctora, quería saber el tema de las personas que no han tenido relaciones, pero sí les aparecen estas vesículas en la comisura de los labios. ¿Debido a qué es? No, pero es que no es por transmisión sexual, la del herpes VHS1. Es por contacto simplemente con las vesículas. Hasta los bebés tienen. Puede ser por un contacto, por un beso, ¿no? Por eso cuando tengan las personas